Ahora que ya tenemos una base doctrinaria, histórica, filosófica, incluso sólida para poder comprender este mecanismo o este medio de defensa social punitiva, como son las medidas de seguridad en contraposición a la pena, creo que nos encontramos suficientemente preparados como para poder ahondar en su definición, su clasificación y particularmente su naturaleza, para posteriormente dar paso al estudio de la medida de seguridad en la legislación salvadoreña. La definición ha sido objeto de discusión por muchos tratadistas, como todo en el derecho. Todos estamos conscientes de que los conceptos jurídicos suelen ser entendidos de diferentes formas por diferentes pensadores en atención a su filosofía jurídica, es decir, a las líneas de conocimiento o de comprensión filosófica del derecho. Así pues, habrá algunos tratadistas que nos den ciertos parámetros para la comprensión del concepto, mientras que otros nos den otros sumamente distintos. Uno de los primeros que vamos a tomar en cuenta para acercarnos a la definición de la medida de seguridad es Francesco Carneluti, quien se expresa en relación a las medidas en los siguientes términos. La medida de seguridad no es otra pena y por eso se distingue de las penas accesorias, no tiene un fin de redención ni de intimidación, entiéndase, no es retributiva, sino solamente de vigilancia del culpable liberado para que no haga mal uso de la libertad que se le ha concedido. Desde el punto de vista entonces de Carneluti, entenderemos que la medida de seguridad no es una pena, sino que es un mecanismo de vigilancia del Estado frente a las personas que en circunstancias concretas se les puede permitir, digámoslo así, no es el término más adecuado, pero para nuestra comprensión lo aceptaremos, el indulto de su libertad. En otras palabras, no son penas, sino tratamientos especiales para las personas que por circunstancias especiales han llegado a cometer un hecho delictivo. Para Raimundo del Río, encontraremos o nos proporciona una definición un poco más amplia, pues lo otro podemos decir que es nada más un comentario acerca de las medidas de seguridad, mientras que Del Río nos dice que las medidas de seguridad son ciertas disposiciones adaptables respecto a determinadas personas, no dentro de una idea de amenaza o retribución, sino que dentro de un concepto de defensa social y de readaptación humana en un tiempo indeterminado. Uno de los aspectos históricos que más se rechaza en las medidas de seguridad es precisamente la indeterminación temporal de su imposición, pues estamos en procura de la defensa del colectivo social y de la armonía social. Se puede hacer que una persona requiera más tiempo que otra para poder lograr esa curación de sus circunstancias ambientales, sociales, etcétera, que le llevan a delinquir, muchas veces incluso de carácter antropológico. Entonces diríamos que desde esta concepción nos deja claro algunos elementos, pues las medidas históricamente van a entenderse como tratamientos preventivos especiales del Estado respecto a la persona que comete un hecho delictivo, procurando la defensa social, procurando la curación del delincuente, viéndolo hasta como una especie de enfermedad condicional, una enfermedad psíquica o incluso una especie de enfermedad social patológica. Entonces diríamos que le da un elemento de indeterminación temporal, cosa que históricamente se ha tenido, o la medida de seguridad o medida reeducativa, como se le quiera denominar. Hay un tratadista procesalista salvadoreño que es Arrieta Gallegos, quien retomando palabras del jurista italiano Giuseppe Maggiori, nos dice que las medidas de seguridad consisten en elementos de tratamiento de prevención especial que el Estado a través del Poder Judicial impone al delincuente en atención a su peligrosidad. Tratamiento que responde al deber que el mismo Estado tiene, por una parte, de lograr, en la medida de lo posible, la curación, obviamente, del delincuente, la curación y readaptación del delincuente, y por otra, el mantener la seguridad y defensa del delincuente mismo y mantener la seguridad y defensa de la sociedad. ¿Qué significa esto? El acercamiento que nos brinda a nosotros, Arrieta Gallegos, para comprender la medida de seguridad es bastante fundamental y bastante apropiado. Diríamos que son tratamientos de prevención especial.
tratamiento que el Estado va a realizar frente a una persona que ha cometido un hecho delictivo para poder lograr su curación, entendiendo que van a tratar de desarrollarse diferentes medios, mecanismos, diferentes programas estatales con el propósito de que esta persona deje su conducta que necesariamente ha ocurrido no porque decidió hacer malo, sino porque su entorno, sus circunstancias lo vuelven peligroso. Entonces, esta puridad con la concepción originaria de la medida de seguridad nos hace entender que más que una sanción, es una búsqueda de un tratamiento terapéutico para el delincuente y que éste pueda ser reincorporado a la vida social. Y a partir de todo esto, pues podemos decir que vamos a dar una definición de carácter personal. Me tomo el atrevimiento en este momento de hacerlo a partir de lo que se ha podido estudiar. Ustedes tienen esta definición que yo he proporcionado, que yo he elaborado en los siguientes términos. Las medidas de seguridad son tratamientos especiales que el legislador ha establecido para ser aplicados a las personas inimputables en razón de haber realizado una conducta previamente tipificada como delito. Dejaré algunos elementos de esta definición para después, en vista de que veo la necesidad de explicar la clasificación o los diferentes tipos de medidas que históricamente se han reconocido, pero me limitaré por el momento a establecer un punto sustancial del entendimiento conceptual que nos lleva a una definición de las medidas de seguridad. Son tratamientos especiales, mecanismos, medios, medidas, programas que el Estado desarrolla en pro de generar en la persona condiciones distintas a las que tenía antes de la comisión de un hecho delictivo. No son sanciones, no es una cuestión de retribución, sino que es una cuestión de tratamiento para mejorar las condiciones personales intrínsecas que le lleven a superar las condiciones extrínsecas a aquel que comete un hecho delictivo. Es un tratamiento del Estado de carácter especial, procurando la prevención del delito, digámoslo así, trabajando en el entorno personal del individuo para que éste pueda tener una conducta diferente a la que ha realizado. Tratamientos que en el derecho salvadoreño necesariamente tienen que estar sostenidos sobre un principio de legalidad. Recordemos que nuestro derecho penal tiene un principio de legalidad según el cual no puedo imponer una medida de seguridad si no es por las causas y las circunstancias previamente establecidas por el legislador a consecuencia de los hechos que el legislador ha establecido como un delito, y sobre todo no puedo imponer medidas que no hayan sido previamente establecidas por el mismo legislador. Entonces tenemos un elemento sustancial que es de carácter curativo, un tratamiento especial del Estado, pero un elemento también de legalidad que tienen que estar previamente establecidas por la ley, y finalmente el que desarrollaré de una forma más amplia más adelante es el destinatario, que será aquella persona que se considere inimputable y que por lo tanto no es responsable de sus acciones. Por eso en la definición no digo al que ha cometido un delito, sino que a la persona que ha realizado una conducta que ya ha sido tipificada como delito, pero en un sentido. Será delito si hablamos en términos generales del encaje o que encaje la conducta de la persona, del individuo, con la hipótesis previamente establecida por el legislador como delito. Entonces, si tenemos coincidencia entre la realidad y la norma jurídica, diríamos tenemos un delito, una cuestión de mera tipicidad. Pero si hablamos de la persona que lo ha realizado, si no hay capacidad de reprochabilidad, no habrá culpabilidad y por lo tanto no habrá imposición de pena, sino precisamente de una medida de seguridad. Esto nos introduce pues a este punto, una medida especial del Estado destinada a los inimputables. Y es importante detenernos en esto porque históricamente podemos concebir la existencia de tres tipos de medidas de seguridad o de medidas, digámoslo así, de reeducación. Una era la predelictual, como lo he dicho, está tan en el marco de la defensa social. Una persona peligrosa debe ser neutralizada incluso antes de que cometa un delito. Entonces, las medidas se aplicaban antes de la comisión del hecho delictivo. En contraposición a esta tenemos las medidas que son postdelictuales, que se las voy a imponer incluso a los imputables, pero con un mecanismo para poder generar condiciones distintas y
curarlo de las condiciones que le predeterminan a la comisión de hechos delictivos. Ninguna de las dos es aceptada en el ordenamiento jurídico salvadoreño y actualmente se le aplican de forma exclusiva a los inimputables. Entiéndase aquellas personas que por sus condiciones psíquicas no están en condiciones de discernir adecuadamente entre lo correcto o incorrecto de las conductas que realizan, entre la licitud o ilicitud de sus conductas. Recordemos que el artículo 27, el numeral cuarto del Código Penal, nos establece que personas, dadas estas circunstancias, no pueden ser sancionadas por la comisión de un hecho delictivo y por lo tanto, pues no se les impondrá ninguna pena, pero sí recibirán un tratamiento especial que son las llamadas medidas de seguridad. Entonces, en El Salvador solo es aceptable y concebible la posibilidad de una medida de seguridad aplicada a un inimputable. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza jurídica de las medidas de seguridad? La discusión ha estado en torno a si es propia del derecho penal o si es de carácter administrativo. Nosotros aceptaremos la tesis o el planteamiento de Zaffaroni, que nos dice que tienen una doble naturaleza. Son de carácter o de naturaleza formalmente penal porque se sustentan en una ley de carácter penal y porque están impuestas a razón de una decisión jurisdiccional. Es decir, el juez, en atención a la comisión de un hecho delictivo y a las circunstancias de inimputabilidad de la persona, le impone una medida de seguridad. No es la administración pública la que lo hace, sino que lo hace el juez. Entonces, desde ahí tenemos un elemento de carácter, digámosle, penal propiamente, y en contraposición también tiene materialmente el aspecto administrativo. Recordemos particularmente que las personas que son sometidas a un tratamiento ambulatorio, incluso las personas que están en internamiento, no pueden estar junto con las personas que han cometido hechos delictivos en otras circunstancias. Entonces diríamos que hay lugares especiales que son más propios de otras disciplinas jurídicas o otras disciplinas científicas más allá del derecho, que son las que intervendrán para tratar a estas personas o a estos sujetos que han cometido delitos en esas circunstancias. Entonces, reiteramos nuestra tesis y es retomando a Zaffaroni que las medidas de seguridad son formalmente penales, más administrativamente en el sentido de la materialidad, es decir, son formalmente penales y materialmente administrativas. En lo que toca a nuestra legislación, sabemos pues que están reguladas a lo largo de todo el Código Penal. Se encuentra desarrollada también en algunos elementos o algunos artículos del Código Procesal Penal, retomando particularmente los artículos 1, 2, 5 y 13 del Código Penal. Insto su lectura. Insto la lectura también de los artículos 27, numeral cuarto. Este nos determina quiénes son las personas que tienen ese carácter de inimputabilidad y por lo tanto a quienes se les puede imponer una medida de seguridad. Particularmente del 93 al 95, artículos 93, 94 y 95 nos dan el desarrollo normal o normativo de carácter sustantivo de las medidas de seguridad. Algunos elementos importantes relativos a prescripción y otros similares están en el artículo 103, 106 y 113 del Código Penal. Y es en el artículo 436 al 438 del Código Procesal Penal, en el que se nos establece cuál es el procedimiento que ha de seguirse para la imposición de estas medidas particulares en contraposición a la imposición de una pena. Decir nada más que estos artículos espero sean leídos por ustedes para su comprensión y en el momento en que podamos realizar una evaluación sepan que el desarrollo del articulado es responsabilidad del estudiante y cualquier duda o consulta que pueda surgir, estoy a sus órdenes para poder desarrollarlo. Nada más me detendría a decir en este momento que las tres medidas que el legislador ha preestablecido para las personas a las que se les puede imponer por ser inimputables son la internación, que consiste en la privación especial de la libertad del sujeto que ha cometido una conducta que encaja con un hecho delictivo previamente establecido, tipificada como tal, internamiento que tiene siempre un carácter de un tratamiento profiláctico curativo. Un tratamiento médico ambulatorio, una privación no tan drástica, pues no está sometido a ningún tipo de internamiento, pero que tiene que seguir un tratamiento terapéutico de carácter psiquiátrico o psicológico.
para poder superar las condiciones o circunstancias que lo llevaron a la comisión de derecho delictivo. Y por último, la vigilancia. Su limitación o restricción a la libertad es mucho menor y en ellas el sujeto pues tendrá que realizar las normas de conducta que el juzgador le imponga y estará bajo la vigilancia del mismo para poder verificar en qué medida evoluciona su tratamiento y en qué medida supera las condiciones que lo llevaron a la comisión de ese hecho delictivo. Agradezco profundamente la atención que ustedes han puesto a estos videos. Espero estar pronto en el aula con ustedes para poder desarrollar la clase de una forma normal y estaré a la espera de las sugerencias que ustedes hagan para que podamos realizar este intercambio de una forma interactiva y que ustedes también puedan participar activamente en el desarrollo de la clase. Espero que todo vaya bien con este régimen especial que tenemos, también de privación de libertad, y que puedan acatar todas las indicaciones que se dan para que no tengamos nada que lamentar en el futuro. Independientemente de sus creencias religiosas, los encomiendo a Dios y espero que estén muy bien. Que Dios los bendiga.